Me invitaron muy amablemente a participar de la materia, así que les agradezco a todas y a todos ustedes por estar hoy, esta tarde. Y la idea es hablar un poco de política de defensa. Y, y yo tengo, digamos, un enfoque cuando analizo la política de defensa que toma cosas tanto de ciencia política como de relaciones internacionales. Entonces, para poder empezar a hablar de política de defensa, necesariamente tengo que eh, hablar del Estado y definir el Estado. Y la definición que adopto de Estado es un poco, está basada en la definición de Weber, pero también toma algunas cosas de Oscar Oslak. La definición es que el Estado es una forma de dominación política que surge en el siglo XV, que se materializa en una organización jurídico-administrativa, es una forma de dominación política que se materializa en una organización jurídica administrativa que reclama para sí con éxito, el monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado. El monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado. ¿Por qué empiezo hablando de Estado? Por la definición, monopolio de la violencia legítima, el máximo monopolio de la violencia legítima, el instrumento que tiene el Estado para ejercer legal y legítimamente, a veces, el monopolio de la violencia legítima son las Fuerzas Armadas. Entonces, la definición de Estado está estrechamente vinculada a, digamos, la definición de Estado está estrechamente vinculada al tema de Fuerzas Armadas. Defensa es sinónimo de violencia, ahora lo vamos a ver. Entonces, primero lo que quería decir es esto. Ahora bien, a diferencia de lo que hace el realismo, yo y otros autores, no miramos al Estado como una caja negra. El Estado lo miramos, pensando en Seda Escopol, como no de una mirada estadocéntrica, tampoco de una mirada sociocéntrica, sino de una mirada relacional. El Estado interviene en la definición de la política de defensa, pero también intervienen diferentes actores políticos y actores sociales, que pueden ser domésticos, pero también en el caso de un país periférico, y en un país periférico como Argentina, que está en el continente, donde es predominante la única potencia que quedó después del final de la Guerra Fría, también es importante Estados Unidos, cómo juega en esas definiciones de política de defensa. Entonces, para ello, digamos, uno puede imaginarse lo que ya en español hablamos, lo llamamos el ciclo de política pública. El ciclo de política pública solo existe analíticamente, digamos, solamente lo podemos pensar analíticamente. Aguilar Villanueva decía que el ciclo de política pública, cuando uno va a analizar la realidad, entre comillas, se encuentra con que ese ciclo de política pública, que analíticamente lo podemos separar en etapas, es más desordenado, es más, las etapas están más bien superpuestas. Analíticamente uno puede distinguir digamos, distintas cuestiones problemáticas. Esas distintas cuestiones problemáticas, algunas entran en la agenda pública, donde se produce una primera definición de esa cuestión problemática y al definirlo se lo convierte en problema. ¿Qué significa convertir una cuestión problemática en problema? Que en la definición está estructurada de tal manera que está implícita la solución, que está implícita la solución. Yo siempre doy un ejemplo de seguridad, no de defensa. Pero, por ejemplo, si yo digo que el aumento de la tasa
de homicidios en Argentina se debe a que las penas del Código Penal son bajas, la solución que está implícita en ese tipo de definición es el aumento de las penas del Código Penal. Entonces, las definiciones de una cuestión problemática, cuando se convierte en un problema público, no son neutras, no son objetivas. Hay una disputa política, como decía recién, entre actores políticos y sociales, domésticos y externos, actores que están interesados en ese tema, dependiendo del tema que analice, van a ser los actores que yo encuentre en esa arena pública y en la arena gubernamental dentro del Estado, disputando la definición. Dentro del Estado, el gobierno, perdón, el gobierno que ocupa el Estado va a disputar tanto en la agenda pública y dentro de lo que es la burocracia estatal, esa organización jurídico-administrativa, la burocracia de la que habla Weber, también va a haber disputas dentro entre distintos organismos e incluso dentro del mismo organismo. ¿Por qué es importante la disputa? Por esto que decía recién, porque depende cómo yo defina, va a haber implícita una solución, esa solución va a sesgar las alternativas de política pública y esas alternativas de política pública son las que le van a llegar al decisor. Ahora, una vez que el decisor elige una de esas alternativas de política pública, se diseña una política pública, se le asigna presupuesto y se implementa, en realidad la disputa no termina en la fase de definición, en la fase de diseño, sino que continúa durante todo el proceso. Y ahora sí voy a un ejemplo de defensa. En Argentina, entre 1983 entre 1985 y 1988, se produjo el debate sobre qué es defensa, qué es defensa. Y fue un debate en el que intervinieron actores políticos, hubo un acuerdo que se llama, Marcelo Saín lo llama el consenso básico, es un acuerdo interpartidario entre, por entonces, la Unión Cívica Radical y el peronismo, que permitió sacar la ley de defensa en 1988. Había actores políticos que se oponían a esa definición, por ejemplo, dirigentes políticos de la UCD, actores sociales que se oponían, el Comando Sur de los Estados Unidos se oponía a la definición de defensa que quedó consagrada en la ley de defensa. Ese consenso fue tan fuerte, por un lado, fue tan fuerte que se replicó en la ley de seguridad interior que se aprobó en 1992 con el gobierno de Carlos Menem. El primero fue durante el gobierno radical de Alfonsín y se volvió a replicar en el 2001 durante el gobierno de la Alianza de la Rúa. O sea, 3 gobiernos distintos, 3 leyes distintas hicieron que ese consenso básico quedara reflejado en la ley, en la definición. Sin embargo, la ley de defensa que se aprobó en 1988 no pudo ser implementada hasta el año 2006, porque los actores que se oponían a la definición de defensa nacional, los actores que se oponían a la definición de defensa nacional no lograron imponer su definición, pero sí lo tuvieron la capacidad de poder para bloquear su implementación. Entonces, cuando hablamos que los actores pujan por la definición, la puja se da durante todo el ciclo de política pública. Y obviamente todos los actores no tienen la misma capacidad de poder, no tienen la misma capacidad de influir en el proceso de toma de decisión. Y asimismo, los actores van a decidir o van a tratar de influir en la decisión en función de sus intereses y o sistemas de creencia. ¿Por qué digo sistema de creencia
y no ideología para hacerlo más abarcativo, para que abarque algo más que una ideología. Tiene que ver también, por ejemplo, la Iglesia Católica, durante mucho tiempo fue muy importante en los temas de defensa y eso se ve en la etapa del gobierno de Alfonsín. Entonces, ¿cuál fue la definición que se adoptó en defensa que produjo una puja muy importante entre el 85 y el 88 y que hizo que los actores que se oponían a esta definición que voy a dar la mantuvieran, digamos, la ley de defensa bloqueada hasta el año 2006. La ley de defensa define defensa como la conjuración de toda agresión externa. Sencillamente así, la conjuración de toda agresión externa. Ahora, lo que pasó después de la sanción de la ley de defensa es que algunos actores dijeron, bueno, agresiones externas, y una agresión externa puede ser el terrorismo, una agresión externa puede ser el narcotráfico, una agresión externa, y esto está en un discurso que dio el ministro de Defensa López Murphy en el año 2000, él decía que las nuevas amenazas eran incumbencia del Ministerio de Defensa, porque las nuevas amenazas venían de afuera, y hacía un listado de las nuevas amenazas. Decía terrorismo, decía narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, inmigración, pobreza, su versión indigenista y pandemias. En ese momento se hablaba del VIH, del SIDA, del VIH-SIDA. Entonces, toda la discusión que se da en los 90 y hasta el 2006, cuando se reglamenta la ley de defensa, es entre un sector de actores políticos y sociales que defienden lo que Marcelo Saín llama, como dije recién, el consenso básico, que lo que hace es decir, no, digamos, acá hay una separación entre los temas que son de defensa y los temas que son de seguridad interior, que esa separación no tiene que ver con el origen de la amenaza, sino con la naturaleza. ¿Qué tiene que ver, a qué se refiere con la naturaleza? Que cuando la amenaza es de naturaleza militar, se encarga el sistema de defensa, y cuando la naturaleza es de origen criminal, se encarga el sistema de seguridad interior. Toda esa discusión se mantuvo en los 90, como decía recién, frente a actores que defendían esto que estoy diciendo y actores que decían que no no hay separación entre defensa y seguridad y que las Fuerzas Armadas tienen que encargarse de todo. Y este debate se selló en el 2006 con la reglamentación de la ley de defensa, con el decreto 727. Entonces, brevemente les conté que se puede analizar la política de defensa a través de las teorías de políticas públicas, a través de un enfoque relacional, a través del proceso de política pública, o como lo llama Aguilar Villanueva, la hechura de la política pública, que en ese proceso intervienen actores políticos y sociales, domésticos y externos, de que no se limitan solamente a la definición del problema, sino que van a pujar en función de sus intereses y sistemas de creencia a lo largo de todo el proceso, incluso en el caso de defensa, logrando bloquear la implementación de una ley. Y que obviamente esos actores no tienen todos la misma capacidad de poder. No es la misma capacidad de poder que puede tener la profesora
Mariel Lucero o yo definiendo o pregonando o publicando artículos en los diarios o artículos académicos diciendo qué pensamos nosotros lo que es defensa que el Comando Sur de los Estados Unidos. Y no es lo mismo la capacidad de poder que tiene el Comando Sur de los Estados Unidos en Argentina que lo que puede tener en México. Roberto Russell, un internacionalista argentino, con Fabián Calle escribió un artículo que habla de las tres periferias. La primera periferia es una periferia de seguridad para Estados Unidos que abarca a América Central, a México y el Caribe. Después hay una segunda periferia que es área de influencia, que básicamente abarca a los países andinos. Y la tercera periferia es básicamente Argentina, Brasil y Chile. Como diría un viejo gobernante de México, dice, pobre México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. El hecho de estar en la tercera periferia, y eso es un poco el argumento disparador de mi tesis, lo que nos permite es mayor margen de maniobra, pero no una autonomía total. Ahora bien, la política de defensa, entonces, la ley la define como la conjuración de una agresión externa. Lo que va a hacer el decreto, para terminar con estas discusiones, es decir que se entenderá por agresión externa una agresión de naturaleza militar estatal. Le agrega a militar la idea estatal. Nosotros acá en el Ministerio usamos una sigla que es AEME, agresión externa militar estatal. O sea que el sistema de defensa y las Fuerzas Armadas actúan únicamente frente a una agresión estatal militar externa. Esto es a priori, porque pensemos la definición de Weber o la definición refraseada de Weber que hice al principio y después vamos a ver por qué esto es a priori. En principio, Argentina es uno de los dos países de América Latina que mantiene una separación orgánico, infuncional, entre lo que son los asuntos de naturaleza militar y los que son los asuntos de naturaleza criminal. Esta es una primera parte que les quería, digamos, hablar con ustedes. La segunda parte es que la política exterior y la política de defensa, ambas son políticas públicas, ambas tienen en común de que se despliegan en el ámbito externo. Roberto Russell define la política exterior, se los leo, como la acción gubernamental que abarca tres dimensiones, solo separables analíticamente. Esas tres dimensiones son la político-diplomática, la comercial-económica y la militar o de defensa, y que se proyecta en el ámbito externo, en el escenario internacional. Si dejo por un rato de lado la definición de defensa que está en la ley de defensa y en su decreto reglamentario, y pienso en una definición de defensa más académica, y tomo la de Jorge Bataglino, es la acción que realiza el Estado contra agresiones que pongan en peligro la supervivencia del Estado, que pongan en peligro la supervivencia del Estado. Y esa definición de defensa de Bataglino, yo la trabajo un poco, tomo una parte de él y lo que hago es dividirla en tres dimensiones, dos de las cuales distingue Jorge Bataglino y una tercera que agrego yo. La primera dimensión es la dimensión estratégica, que tiene que ver con lo estrictamente del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, de cuál es la amenaza, cuáles son las hipótesis de conflicto, cuáles los sistemas de arma, todo lo que tiene que ver con el diseño del instrumento militar.
La segunda es la dimensión política militar, que acá por ahí se presta confusión, que no tiene que ver con el tema estratégico, tiene que ver con la conducción de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con los ascensos, con los destinos de los militares, tiene que ver con todas las reglas de relacionamiento de las Fuerzas Armadas con el poder político. Por eso dice Jorge Battaglino que esta dimensión es la que se relaciona con el control civil de las Fuerzas Armadas o con una definición superadora de control civil de Fuerzas Armadas que introduce Marcelo Saín, que es la conducción civil de la política de defensa. Y la tercera dimensión, entonces repito, una primera dimensión es la estratégica, una segunda dimensión es la política militar y la tercera dimensión es la internacional. Exactamente, Rudy Amin trabajó durante muchos años el tema de control civil de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la tercera dimensión, la internacional? Porque yo lo que sostengo es que la política de defensa y la política exterior están estrechamente vinculadas, de dos maneras. Una es jerárquica. La política exterior es la que ilumina, es el faro, es la que orienta a la política de defensa. Y hay una relación simbiótica en la cual tanto la política de defensa contribuye a la política exterior, digamos, con los agregados militares que tenemos en la embajada, y la política exterior, a su vez, contribuye con la política de defensa, con lo que llamamos la maniobra diplomática, contribuye con la parte política. Entonces hay una relación jerárquica donde la política exterior ilumina y hay una relación simbiótica donde ambas contribuyen, digamos, entre ellas, digamos, coordinan o deberían coordinar entre ellas determinadas cuestiones que tienen que ver tanto con la política exterior y tanto con la política de defensa. Ahora bien, la política de defensa tiene, ejemplo de conducción civil en Argentina puede ser el ascenso de oficiales, sí, digamos, es un ejemplo de política militar y tiene que ver con la conducción civil. Desde 1985 hay un decreto de Alfonsín que dice que las Fuerzas Armadas solamente pueden ascender a lo que son los suboficiales, solamente pueden ascender a los suboficiales subalternos. Cuando son los oficiales jefes, interviene el Ministerio de Defensa, y cuando son los oficiales superiores, generales, brigadieres, almirantes, no solamente interviene el Ministerio de Defensa, sino que interviene el Congreso de la Nación. Tiene que ser aprobado por el Senado de la Nación. El Estado Mayor Conjunto, con el tema de los ascensos y los destinos, no interviene. Pero sí interviene, vamos a ver un poquito más adelante, en lo que es la parte estratégica. Les decía, sí, Presidencia interviene, digamos, cuando digo que interviene el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa aprueba y le propone al presidente de la Nación los ascensos, y esos ascensos salen por decreto cuando son oficiales jefes, y si son oficiales superiores, lo que hace Presidencia, lo manda al Congreso de la Nación para que salga por ley. Sí interviene Presidencia de la Nación, porque el presidente o la presidenta es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas argentinas. Entonces, una particularidad que tiene la política de defensa es que la política de defensa, definida por el Ministerio de Defensa, la dimensión político-estratégica, con asesoramiento del Estado Mayor Conjunto, con la burocracia del Ministerio de Defensa, con también participación de las Fuerzas Armadas, no es implementada directamente por el Ministerio de Defensa, es implementada por otra organización burocrática que tiene tantos años como el Estado argentino,
y esto me remito a Oscar Oslak, la formación del Estado argentino va de la mano con la formación de las Fuerzas Armadas, y esta burocracia son las Fuerzas Armadas. Y es una burocracia que tiene una tradición cultural que se remite a, ellos dicen que nacieron con la nación, aunque, digamos, si uno lee a Oslak, claramente no es así. No nacieron con la nación, primero porque no había nación en 1810, y nacieron con el Estado-Nación, y esto es recién en 1880, o sea, fines del siglo XIX. Pero la construcción mítica que tienen las Fuerzas Armadas es, festejan el 29 de mayo de 1810, cuando se crea el regimiento de patricios, o la Armada Argentina festejó hace poco el combate naval de Montevideo como el hito fundacional de la Armada Argentina, que no tiene nada que ver con la fundación de la Armada Argentina. Y de hecho la Fuerza Aérea festeja como acto fundacional el mes de agosto, el 10 de agosto de 1910, cuando se crea la aviación militar, cuando Jorge Newbery, a instancia de Jorge Newbery, se crea la aviación militar. Y en realidad la Fuerza Aérea Argentina fue creada en enero de 1945 por el presidente Perón. Entonces, es una organización burocrática que tiene una tradición cultural de muchos años, de muchos años. Y esa tradición cultural se refleja en doctrina, se refleja no solamente en normas escritas, que es la doctrina, sino también en prácticas institucionales. Y entonces las decisiones que toma el Ministerio de Defensa y que después se implementan están tamizadas por toda esta doctrina y por todas estas tradiciones que existen en las Fuerzas Armadas. Por eso es muy importante, dice Marcelo Saín, la conducción civil de las Fuerzas Armadas, porque si no hay conducción civil, si el Ministerio de Defensa pasa, como pasó en los 90, no quiere conducir la política de defensa y se lo deja a los militares se autoconducen, digamos, logran autonomía y empiezan a definir la política de defensa por ellos mismos y se autoasignan misiones más allá de lo que indica la normativa. Por eso durante los 90 hubo una puja muy grande, que les decía antes, entre lo que era defensa, lo que le correspondía a defensa y lo que le correspondía a la seguridad interior. Entonces, en el caso de Argentina, a diferencia de Estados Unidos, que tiene 4 fuerzas armadas, nosotros tenemos 3, que es el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Argentina, y tenemos un Estado Mayor conjunto que se encarga de conducir las operaciones que hacen cada una de esas 3 fuerzas armadas. Ahora bien, la pregunta que siempre aparece es: ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? ¿Para qué queremos Fuerzas Armadas? Y hago un punto acá para responder lo que planteaba Mariel, y después volver a la primera pregunta que me hicieron, si defensa es violencia. Mariel me pregunta el tema de gendarmería y prefectura, y está bien preguntar eso, porque uno a veces escucha a colegas que no trabajan temas de defensa, y dicen, el gobierno de Alberto Fernández desplegó, no sé, hace poco pasó esto, no me acuerdo si era Catamarca o San Juan, al ejército en Catamarca o San Juan. Y en realidad no era el ejército, era la Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional tiene 2 cosas parecidas al ejército: el uniforme de color verde, y que es una fuerza de seguridad militarizada. Más específicamente, es lo que Jorge Bataglino llama fuerzas de seguridad intermedia. Fuerzas de seguridad intermedia.
A diferencia de lo que pasa en América Latina, en toda América Latina, excepto en Chile, en Argentina, y si miramos más al norte, también, digamos, Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, Canadá, Chile y Argentina existen fuerzas intermedias. Esto es, están las fuerzas policiales. En Estados Unidos tenemos las fuerzas estaduales, que vendrían a ser como acá las policías provinciales. En Estados Unidos está el FBI, que vendría a ser como acá, y esto, digamos, imagínenselo, es muy forzado lo que voy a decir, se parecería a la Policía Federal Argentina, o debería, o hay una intención en algún momento de que se parezca a la Policía Federal Argentina. Después de Estados Unidos tiene la Guardia Nacional y Chile tiene los Carabineros. Bueno, nosotros, esas son fuerzas intermedias. Nosotros tenemos la Gendarmería, la Prefectura, que tiene una organización burocrática militar, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Qué significa que son intermedias? Que cuando las policías provinciales no pueden solucionar algún problema en el orden provincial, el Estado federal, el gobierno federal, despliega a estas fuerzas intermedias. Por eso tenemos desplegada Gendarmería acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, también Prefectura en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también sucede que cuando se produce una guerra o un conflicto armado, estas fuerzas también son convocadas para ese conflicto armado. Por ejemplo, en lo que fue la guerra del Atlántico Sur, la guerra de Malvinas, hubo personas de efectivos de la Gendarmería que perdieron la vida en la guerra del Atlántico Sur. Entonces, nosotros corremos con la ventaja de que tenemos estas fuerzas intermedias que por ley tienen estas dos funciones. Esta que dije recién es una función subsidiaria. Cuando la policía provincial no puede solucionar un problema, intervienen a pedido de la provincia las fuerzas federales, o si hay una intervención federal, se despliegan las fuerzas federales. Y la otra función que tienen son auxiliares de la justicia y se encargan de actuar frente a los delitos federales. Por ejemplo, narcotráfico, terrorismo, tráfico de personas. Las Fuerzas Armadas son el último escalón. Chao, Mariel, muchas gracias. Profe, y le hago una pregunta. Sí. Y en el caso de la Policía Federal, ¿cuál sería su función? La Policía Federal en este momento está en una zona gris. Si avanza alguna idea que hay en el Ministerio de Seguridad, se convertiría en lo que en Chile tenemos carabineros y una Policía Nacional de Investigaciones. Y en Estados Unidos está el FBI. ¿En qué se convertiría en la Policía Federal? En una Policía Nacional de Investigaciones, que hace investigación criminal. No, la ley antiterrorista del año 2011 no modificó la política de defensa. Las Fuerzas Armadas argentinas no pueden actuar frente a un acto terrorista, de ninguna manera. Tienen absolutamente prohibido actuar en todo lo que es delitos de origen transnacional, como es el terrorismo, el narcotráfico, tráfico de personas, etcétera. Salvo en una situación que se las voy a contar al final, porque es el moño, digamos, de la presentación. Entonces le decía, muchos se preguntan, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas en Argentina si Argentina no tiene hipótesis de conflicto? Con Chile y con Brasil, que son las hipótesis de conflicto históricas. Desde el año 86 no tenemos hipótesis de conflicto, no tenemos hipótesis de conflicto con Brasil, y del 98 con Chile. Para combatir el manejo de activos financieros, esos se encargan
la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también la Policía Federal. Pero las Fuerzas Armadas no. Entonces, esos conflictos, esas hipótesis de conflicto no las tenemos más. Pero sí lo que tenemos es un conflicto con Gran Bretaña por la disputa por la soberanía con las Islas Malvinas. Aún suponiendo que no tuviéramos esa hipótesis de conflicto, todos los estados tienen fuerzas armadas. Y vuelvo al principio. ¿Por qué tenemos fuerzas armadas? Porque el Estado es una forma de dominación política que se materializa en una organización jurídico-administrativa que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima del Estado con éxito en un territorio determinado. ¿Quién le provee el máximo uso de la violencia al Estado, el monopolio de la violencia al Estado? A todos los estados nacionales independientes, o sea, Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Argentina, Brasil, Chile, son las Fuerzas Armadas. ¿Hay hipótesis de conflicto con Gran Bretaña? Sí, porque ocupan parte del territorio nacional. Pero yo digo, aún en el caso que no tuviéramos hipótesis de conflicto, las Fuerzas Armadas tienen, digamos, no hay Estado nacional si el Estado nacional no tiene el monopolio de la violencia legítima. Todos los Estados nacionales se reservan el máximo uso de la violencia que lo proveen las Fuerzas Armadas, que es el máximo uso de la violencia. Alguien me preguntaba por ahí si violencia era lo mismo que defensa. Las Fuerzas Armadas se preparan para la guerra. Hay un viejo dicho latino del Imperio Romano que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hay un autor nórdico, John Galtung, que trabaja lo que son estudios de la paz, y él lo que dice, y que esto lo puede, digamos, en cualquier autor de sociología también lo puede, digamos, lo puede afirmar, es que en todas las sociedades hay conflictos. En todas las sociedades hay conflictos. No existe ninguna sociedad que no tenga conflictos. Lo que sí tenemos son instituciones, y esto puedo remitirme a la teoría política del contrato social, a esa construcción teórica por el cual una sociedad sale del estado de naturaleza y se organiza bajo un estado. ¿Para qué? Para que haya alguien que dirima los conflictos. Si yo tengo un conflicto con un vecino, con una persona, ese conflicto se dirime en la justicia. No puedo hacer justicia por mano propia. Hoy, por ejemplo, condenaron a Chocobar a 2 años de prisión. Costa Rica no tiene algo que se llame Fuerzas Armadas, sin embargo tiene algo que se llama Guardia Nacional, que cumple básicamente el mismo rol que las Fuerzas Armadas. De hecho, si uno le pregunta a los vecinos de Costa Rica, van a decir que Costa Rica tiene Fuerzas Armadas que resultan amenazantes para los países vecinos. Ojo con las comparaciones, porque vos me dijiste Costa Rica, pero alguno me podía decir, bueno, pero San Marino no tiene fuerzas armadas. Islandia, de hecho, no tiene fuerzas armadas. Liechtenstein no tiene fuerzas armadas. Entonces, no hagamos comparaciones con ciudades-estados o con el Vaticano. Islandia, por ejemplo, no tiene fuerzas armadas porque la OTAN le provee la defensa. Entonces, todos los estados tienen, sí, quedó libre porque le dieron solamente 2 años de prisión y menos de 5 es prisión, digamos, domiciliaria. No implica prisión, no era prisión perpetua o 20 años, creo que le pedía como es la querella. La idea entonces es que cuando en una sociedad hay conflictos. Entonces, para evitar que los conflictos
terminen en violencia, es que aparece el Estado y que a través de las instituciones estatales se dirimen esos conflictos. Ahora bien, lo que puede pasar, y esta es una discusión muy interesante, es que sea el Estado el que viole la ley, que sea el Estado el que viole la ley. Y eso es lo que se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es igual al terrorismo que pueden llegar a cabo eh, una organización política que recurre a actos terroristas para tratar de subvertir el orden político. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros al vivir en un Estado, le estamos dando al Estado, y esto está en la definición de Weber, el monopolio de la violencia legítima. Y como el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, los delitos que comete el Estado haciendo uso del monopolio de la violencia legítima solo pueden ser juzgados por el derecho internacional y más recientemente en el caso de Argentina, que declaró que son los delitos cometidos por el Estado, delitos, digamos, violentos cometidos por el Estado, no estoy hablando de corrupción, sino delitos donde hay uso de violencia, son delitos de lesa humanidad y esos delitos no prescriben nunca. Entonces, ¿hay conflictos en la sociedad? Sí, esos conflictos se dirimen a través de las instituciones estatales. Puede pasar que, puede pasar que esos conflictos terminen en violencia, terminan, por ejemplo, en un homicidio. Bueno, esos homicidios tienen que ser juzgados por instituciones estatales. ¿Cuál es el máximo uso de la violencia a la que puede recurrir el Estado? Es al uso de las Fuerzas Armadas. Entonces, la política de defensa lo que hace en su dimensión estratégica, y voy a la primera pregunta, es diseñar las Fuerzas Armadas, preparar las Fuerzas Armadas para que hagan el máximo uso de la violencia, y el máximo uso de la violencia es la guerra interestatal. Es la guerra interestatal. Y para eso voy a un autor que se llama Clausewitz, un autor alemán, y también a Raymond Aron, un sociólogo francés, que decía que la guerra es un acto de violencia destinado a imponer nuestra voluntad al otro. Eso básicamente es lo que estudia la ciencia política. La ciencia política estudia relaciones de poder donde actores sociales, actores políticos, tratan de imponer su voluntad al otro. La diferencia con la guerra es que se hace a través del máximo uso de la violencia. Raymond Aron se escribe A-R-O-N, voy a tratar de escribirlo en el celular, Aron y Clausewitz. Entonces definen guerra como acto de violencia destinado a imponer nuestra voluntad al otro. La guerra incluye un medio, la violencia, pero el fin es fijado por la política. El fin es fijado por la política. ¿Qué es lo que dice Clausewitz, que era un general prusiano? Que el uso de la violencia es desencadenado por la política, es conducido por la política y tiene que ser terminado por la política. La guerra no tiene objetivos militares, tiene objetivos políticos. Los objetivos militares son medios para alcanzar los objetivos políticos. Cuando se mezcla eso, fue una de las cosas que pasó en Malvinas,
donde se mezclaron objetivos políticos con objetivos militares, donde se mezclaron objetivos políticos con objetivos militares. Por eso Clausewitz dice dos cosas. Uno, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Clausewitz el vocablo guerra solo puede ser entendido en el máximo uso de la violencia entre estados. Entre estados. Y esto es muy importante porque hay una tendencia a estirar conceptualmente, e incluso en los medios de comunicación podemos escuchar guerra contra el COVID, guerra contra la pandemia, guerra contra la pobreza, guerra contra el narcotráfico. No, guerra es solamente un acto de violencia para imponer mi voluntad al otro, pero ese otro es un Estado, es el máximo uso de violencia entre estados, entre estados. Si no, puede ser otra cosa, puede ser violencia armada, pero no es guerra. Guerra es la máxima expresión de la violencia. ¿Cuál es su relación con la política de defensa? Que la política de defensa define, prepara, adiestra a las Fuerzas Armadas para hacer uso de ese máximo uso de la violencia en caso que los intereses vitales, la integridad territorial, en el que estoy hablando ahora de Argentina, los intereses estratégicos de Argentina se vean afectados, y solo en ese caso actúan las Fuerzas Armadas. Si una organización política recurre a un acto terrorista, que es la pregunta que me hacían recién, y ataca, por ejemplo, la sede de la AMIA o de la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires, no es función de las Fuerzas Armadas, es función de la inteligencia criminal, que depende del Ministerio de Seguridad, de la Gendarmería, pero no de las Fuerzas Armadas, que van a hacer contra un atentado terrorista. Digamos, si cuando ocurre el atentado es la frase guerra contra el terrorismo es el mejor invento de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué eligen ese término? Es excelente tu pregunta, María José. ¿Por qué se imaginan que Estados Unidos inventó en el 2001 guerra contra el terrorismo? Para justificar sus intervenciones, sí, eso es obvio. Pero es... Y para revitalizar la política de seguridad nacional también. Para intentar revitalizar la política de seguridad nacional en América Latina, bien, por ejemplo, Tocatlián hablaba de la paz caliente o de la doctrina de la inseguridad nacional, decía Tocatlián, pero es más, es peor todavía, es peor, porque si yo digo, y voy a Clausewitz, a un general, no estoy hablando de un marxista ni de un pensador de izquierda, estoy hablando de un general prusiano. Si yo digo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, lo que está diciendo Clausewitz es que la guerra tiene objetivos políticos. Y yo digo guerra contra el terrorismo. ¿Cuáles son los objetivos políticos, entonces, de la guerra contra el terrorismo? ¿Terminar con todas las organizaciones terroristas? No, y ahí también lo que decía una compañera creo que es bastante importante, que es para revitalizar y darle importancia a la industria armamentística, como pasa, por ejemplo, en Israel. También, pero digo, piensen esto, terminar con todas las organizaciones terroristas que afectan los intereses de los Estados Unidos, la única superpotencia que tiene intereses en todos lados. Es imposible. Yo creo que es la posibilidad
Perdón, Sergio. Sí, Yo creo que es la posibilidad de mantener un estado de guerra sin haber declarado la guerra. exactamente, es 1984, de George Bueno, Orwell. sí, sí. Es el estado de guerra permanente. Porque, La ventaja que tiene para Estados Unidos la expresión guerra contra el terrorismo es que no termina nunca. y La aparte, guerra contra el terrorismo no termina nunca. referido a lo que Sí. vos decías, que los crímenes de guerra o las situaciones que pasan en la guerra después tienen que ser juzgadas por los estados o por el Estado, si no No, yo estamos en un... lo que dije es que cuando un Estado viola La los ley. derechos humanos de su propia población, eso solo está sometido a dos reglas. Una que en el caso de Argentina declaró digamos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, Son como pasa imprescriptibles. en los homicidios comunes, y al derecho internacional. De ahí a que eso se aplique, Sí, hay un abismo, obviamente. hay un abismo porque estamos hablando de política, Sí, no sí. de derecho. Pero Y digamos, el derecho, como dice Weber, es la ley, la norma, es la cristalización de una relación de poder. Entonces, de que se aplique o que no se aplique va a depender de la relación de poder, eso está claro. totalmente, pero justamente creo que también lo beneficia a Estados Unidos ese estado de guerra constante y el decir no es una guerra porque no está declarada, los libra también de estar eximidos de ser juzgados bajo el derecho militar internacional, No, por ejemplo. lo tienen declarado. Ellos dicen en la doctrina del 2001, hablan de guerra contra el terrorismo. De hecho, entre el 2001 y el 2016, Estados Unidos publica cada 4 años lo que se llama la Directiva Estratégica y la Directiva de Defensa. La Directiva de Defensa es un documento público, igual que la Directiva de Defensa nuestra. En esa Directiva de Defensa, Estados Unidos dice cuáles son sus hipótesis de conflicto o cuáles son sus principales amenazas. Entre el 2001 y el 2016, sus principales amenazas eran el terrorismo, el narcotráfico, no sé, básicamente las mal llamadas nuevas amenazas. Entonces Estados Unidos dice, sí, guerra contra el terrorismo y en función de eso emprendo acciones punitivas o la doctrina de guerra preventiva. El tema es que Estados Unidos, ¿quién le va a ir a poner el collar al gato? Estados Unidos no conoce al Tribunal Penal Internacional. O sea, van a juzgar a los serbios que violaron los derechos humanos en la guerra digamos, el desmembramiento de Yugoslavia, pero ¿quién le va a ir a poner el collar a un general estadounidense? Si las Naciones Unidas no tienen poder de coacción. Entonces, una cosa es lo que diga la norma y otra cosa es lo que, digamos, como diría Maquiavelo, otra cosa es lo que sucede dentro de la esfera de la política. Y las relaciones entre estados son relaciones políticas, que pueden ser relaciones políticas diplomáticas, comerciales, pero también pueden ser relaciones donde hay guerra de por medio, donde hay guerra de por medio. Ahora, esto es un acto político, la guerra es un acto político, donde hay una utilización del máximo uso de la violencia. ¿Se entendió hasta acá? Está, como decís, Marcelo, está explicitado en los documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Básicamente en la Directiva de Defensa. En la Directiva de Defensa del 2016, por primera vez desde el 2001, Estados Unidos pone en primer lugar como hipótesis de conflicto a China, en segundo lugar a Rusia, en tercer lugar a Irán, en cuarto lugar a Corea del Norte y en quinto lugar al terrorismo islámico. O sea que por primera vez en 16 años, el terrorismo islámico pasó del primer lugar al quinto lugar. Al quinto lugar. Estados Unidos está abandonando esta doctrina de
el retorno de la doctrina de seguridad nacional o de la inseguridad nacional, como la llamaba Tocatlián, o de guerras, de operaciones asimétricas, para volver a lo que son los conflictos entre Estados, porque básicamente el oponente mayor es China. Exactamente, digamos, el que está ascendiendo es China y después otros países que tienen armas nucleares, ¿no? Irán, pues es probable que la tenga, China la tiene, Rusia tiene armas nucleares, y se acercan, todavía hay bastante distancia. Si vos sumás el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, de los 10 países que siguen en el gasto en defensa, no llega a ser el gasto de defensa de los Estados Unidos. Todavía no. Hoy China es una potencia económica y comercial, pero en materia de defensa, recién este año va a tener 3 portaaviones. Con lo cual, digamos, recién este año va a poder empezar a proyectar poder. ¿Dónde? Y en el Pacífico. Para tener una proyección global todavía le falta mucho. También por eso trabaja con Rusia como contrapeso militar Rusia y, bueno, como contrapeso económico China en este momento. Hasta que logre su desarrollo militar, ¿no? Sí, igual está ya desarrollando sus propios cazas, sus propios destructores, bueno, como totalmente, también totalmente. su propio portaaviones. De a uno, porque si no, no los entiendo. Por eso China exactamente está, digamos, votando su tercer portaaviones de desarrollo propio este año, tiene tecnología militar propia, que inició haciendo un corte y pegue, en realidad se dice de otra manera, de lo que es la tecnología tecnología rusa, y Rusia obviamente tiene tecnología propia. Son los únicos que le pueden hacer, digamos, hoy frente. Digamos, el problema de las armas nucleares que tiene Corea del Norte o que podría llegar a tener Irán es que yo no puedo garantizar con un ataque aéreo contra Corea del Norte destruir todas las armas nucleares. Con que se le escape una, con que se me escape una a mí como Estados Unidos, esa arma nuclear puede causar un desastre regional importante. Entonces, las armas nucleares, ¿por qué las tienen? Porque ejercen un efecto disuasorio muy importante. Los países, digamos, chicos como Corea del Norte, Irán, Israel también tiene armas nucleares, aunque no lo ha declarado, Pakistán, frente al otro coloso que hay ahí, que es India. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Me interesa que entiendan el tema de guerra. Guerra es el máximo uso de la violencia entre estados y es un hecho político, es un acto político, es un fenómeno político. Es un fenómeno político. Dentro de un estado no hay guerra. Si hay guerra dentro del estado, no hay estado. Hay guerra civil, es decir, dos oponentes que se disputan el control del aparato del Estado para, digamos, subvertir un orden político y cambiarlo por otro. La guerra civil rusa, que se inició en 1917 y que terminó en el 24 aproximadamente, entre lo que era el Partido Comunista y los blancos, que, digamos, trataban de oponerse, y ahí, digamos, terminó triunfando el ejército rojo, que subvirtió un orden que era el orden imperial e impuso otro orden que fue el orden soviético, el orden de la Unión República Socialista Soviética hasta 1991. Si hay guerra dentro de un Estado, no hay Estado. Sí, Ignacio. No, eso era la duda que tenía. O sea, si hay guerra dentro de un Estado, ¿cómo se definiría entonces? ¿No es una guerra civil? Violencia armada. Porque si yo uso guerra para hablar, por ejemplo, de lo que pasa en Colombia, eso es lo mismo que ustedes dijeron de Estados Unidos. Me sirve a mí para justificar mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas, tener injerencia de los Estados Unidos. Lo que hubo
en Colombia en algún momento pudo aproximarse a una guerra civil, pero lo que hay es violencia armada y lo que hay ahí es también terrorismo de Estado, porque en los últimos años hay asesinatos de dirigentes políticos y dirigentes sociales opositores en Colombia, de lo cual se habla muy poco. En Myanmar lo que hubo fue un golpe de Estado, y lo que tenemos es terrorismo de Estado, o sea, violaciones de los derechos humanos. A utilizar el vocablo guerra, digamos, se legitima determinadas acciones por parte del Estado. Ahora, ¿por qué hablamos, por ejemplo? Sí, Pablo, y después digo lo que iba a decir. Sergio, perdón. Y en el caso de Armenia y Azerbaiyán, que... Hubo guerra. Hubo guerra. Sí, fue una guerra clásica interestatal. Sí, donde metieron las narices otros actores, ¿no? Naturalmente, sí, sí. Profe, y bueno, porque es el tema que me gustaría preparar para mi monografía, en el caso de Israel y Palestina, ¿cómo se podría definir? Es también un conflicto, porque ahí está el territorio, está siendo disputado. Bien, qué buena pregunta. ¿Sabés qué? Dije, hoy me van a preguntar de esto. Podés pensarlo de varias maneras, y ahí tenés una definición, tenés que tomar una decisión conceptual, académica, e incluso una definición política. Si a partir de lo que yo dije, si yo digo que hay guerra entre estados solamente, entonces estoy diciendo que hay un Estado palestino. Ahora, si no hay un Estado palestino, lo que hay es una enclave colonial de Israel, una ocupación ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, y de acuerdo a lo que dijo Bachelet o las Naciones Unidas, se va a iniciar una investigación para ver si hubo violación de los derechos humanos de los palestinos, que obviamente apuesto lo poco que tengo de que no va a pasar nada. ¿Contesté, Julia? ¿Pablo? ¿Pablo? Sí. Mi duda es, profe, también, aparte de esto, es que ¿cómo se podría considerar esto entonces? ¿Un conflicto armado? Violencia armada. Violencia armada, perfecto. Por ejemplo, lo que hubo en los 70 en Argentina fue violencia armada. Esto para salir de la trampa de los dos demonios. O sea, decir que las organizaciones armadas son la causa necesaria para que haya habido terrorismo de Estado. No. Si lo vemos en términos de Clausewitz, hubo violencia armada y las organizaciones armadas, digamos, Montoneros y el ERP, fueron derrotados políticamente en 1975. La derrota es política. ¿Qué entiende? Y Clausewitz lo dice, él habla de aniquilamiento. ¿Pero qué entiende por aniquilamiento Clausewitz? Aniquilamiento físico, herir al otro, o que el otro desista políticamente de seguir combatiendo. En 1975, Montoneros se divide y básicamente desiste de seguir combatiendo, y el ERP es masacrado en Tucumán. Lo que pasó a partir del X año, pero básicamente el golpe de Estado, la motivación del golpe de Estado fue la de cambiar la matriz económica, política y social de la Argentina. El tema de la pesca ilegal, ahora te respondo. Quería darles otro ejemplo y después pasar a los lineamientos de la política de defensa en Argentina. Vieron que hablan de guerra contra el narcotráfico también. ¿Cómo surge la expresión guerra contra el narcotráfico? Obviamente, el consumo de sustancias que alteran la conciencia, como diría Jim Morrison, es más, digamos, podemos rastrearlo como mínimo al tema del opio en China y el conflicto, el enfrentamiento que tuvo la guerra del opio, la guerra entre China y Gran Bretaña, por la cual China perdió
digamos, Hong Kong, por ejemplo. O sea, siempre se han consumido drogas o sustancias que alteran la conciencia. En los años 60, fines de los años 60, entre el 68 y el 71, a Estados Unidos se le presentan tres problemas. Estados Unidos tenía tres problemas. Uno externo que repercutía domésticamente. ¿Cuál era? Fines de los 60, principios de los 70. ¿La guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam. Entonces, eso es un primer problema. ¿Cómo repercutía domésticamente? Con las protestas de los jóvenes blancos universitarios, los hippies o los movimientos pacifistas dentro de los Estados Unidos. El tercer problema que tenía Estados Unidos era Martin Luther King, Malcolm X, básicamente los afroamericanos que reclamaban sus derechos políticos y que recién van a conseguir en 1968. Hay una entrevista, díganle en todo caso después a Mariel que me la pida y se las paso, que está en inglés, que la publicó el New Yorker y está traducida, que le hacen a un asesor de Nixon. Entonces le pregunta el periodista al asesor de Nixon, ¿por qué guerra contra el narcotráfico? Nixon declara la guerra contra el narcotráfico y el moño final lo termina poniendo Reagan en el fin de los 80, cuando lo declara un problema de seguridad nacional. Entonces le pregunta, ¿por qué guerra contra el narcotráfico? Y porque no le podíamos declarar la guerra a los negros y no le podíamos declarar la guerra a la juventud blanca estadounidense. En cambio, si declaro la guerra a las drogas, lo que eso a mí me permite es actuar sobre esos grupos sociales, pero sin decir que voy a actuar sobre esos grupos sociales. Con la diferencia, y hay un texto que se llama Predica lo que practicas, que Estados Unidos no puede utilizar a sus Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico dentro del territorio de los Estados Unidos. Del Río Grande para abajo, o sea, de México para abajo, sí. Pero dentro de los Estados Unidos no lo puede utilizar, porque la ley de defensa de Estados Unidos, de la cual está copiada la nuestra, que es de 1878, y que tiene que ver con todo lo que pasó a posteriori de la guerra civil en los Estados Unidos, de violaciones de los derechos humanos por parte del norte sobre los confederados, la violencia que hubo, se le prohíbe a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actuar dentro del territorio de los Estados Unidos. Por eso tienen la Guardia Nacional, por eso tienen la DEA. La DEA no se encarga de impedir que entre droga a los Estados Unidos. Lo que hace la DEA es regular la cantidad de droga que entra a los Estados Unidos. Porque si corta todo el flujo de drogas, van a tener un enorme problema de salud. Entonces lo que hace es regular el flujo que entra para que no haya violencia. Estados Unidos regula el flujo de drogas y de esa manera logra que no haya violencia como en México, Colombia o en otros países. Exactamente. Persecución que padecía por parte del Estado. Es interesante también, Sergio, cómo Estados Unidos plantea una guerra contra el narcotráfico, justamente en esa época con esos presidentes, Nixon, Reagan, pero también el dinero del narcotráfico fue el que financió la contrarrevolución en la época de la Revolución Sandinista de Nicaragua, ¿no? Hay hasta un periodista norteamericano muerto por investigar este financiamiento, esta conexión. Sí, digamos, lo que hay que tener cuidado es cuando se habla de narcoterrorismo y narcoguerrilla. Ahí, digamos, Aarón, que es el que cité antes, dice lo siguiente: cuando una organización política que recurre al terror para
cambiar el orden político, pierde los objetivos políticos y se convierte en una organización criminal, deja de ser una organización política. Entonces, no hay narcoguerrilla. O es guerrilla o son una banda de delincuentes, dice Aarón. Lo que sí sucede es esto que decís vos, que puede haber financiamiento por parte del narcotráfico a organizaciones armadas, sobre todo cuando se cortó el flujo de financiamiento por parte del bloque comunista en el marco de la Guerra Fría. Pero hablar de narcoterrorismo, hablar de narcoguerrilla es estirar conceptualmente. Lo último antes de pasar a la defensa argentina. El terrorismo, como han visto, es usado como una etiqueta para colgársela a alguien, a un oponente político. Por ejemplo, varios de los presidentes de Israel fueron en su momento catalogados como terroristas. Charles de Gaulle, durante la Segunda Guerra Mundial, fue catalogado por los nazis como terroristas. Puedo imaginar que España podría catalogar a Güemes como un terrorista. Entonces, el terrorismo no es un sustantivo. Hay que evitar usar el terrorismo como un sustantivo, porque si no termino usándolo políticamente o ideológicamente. Generalmente, por ejemplo, hay un artículo mío que pueden leer, Construyendo al enemigo, donde a los mapuches se los califica como terroristas, porque eso lo que avala es lo que se llama en relaciones internacionales, es un proceso de securitización, que es lo que se hizo con el tema del narcotráfico. Lo meto en la agenda de seguridad y trato de darle una solución militar. El problema de las drogas no tiene una solución militar, como se ha demostrado desde 1971 a la fecha, y obviamente el tema de los mapuches menos. Entonces, el terrorismo se utiliza por el poder político para etiquetar a otro que es generalmente un adversario político o un otro al cual sus problemas los estoy tratando de securitizar. Entonces, ¿cómo entiendo yo al terrorismo? Como un acto violento, al cual recurrieron todas las familias ideológicas. Los primeros en la modernidad, para no ir tan atrás, o sea, a partir de 1789, en recurrir al acto terrorista, a la violencia política, fueron los liberales, la Revolución Francesa. De hecho, el término terror surge en la Revolución Francesa. Después lo han usado todas las familias políticas, liberales, comunistas, distintas, digamos, organizaciones políticas han recurrido al uso de terror, el Estado ha recurrido al acto de terror para generar terror. El terror tiene un objetivo político, que es la toma de poder. O sea, es un medio más que utilizo para conseguir mi objetivo político, que es la toma de poder o cambiar una relación de poder. Como lo que decía Mao, es cambiar la relación asimétrica que hay entre una guerrilla y un Estado. Ese es el objetivo político. El objetivo estratégico militar no está dirigido a las víctimas, está dirigido a los que quedan vivos y es generar terror, es generar miedo. Y la víctima táctica es la que muere, pero la víctima táctica no es la principal, por eso es táctica. Es un medio para generar terror y el terror es un medio para conseguir un objetivo político. Entonces, yo trato de no usar la palabra terrorismo, aunque sale muy fácil usarla, sino en lo posible hablar de actos terroristas. Actos terroristas. ¿Qué es un acto terrorista? Es un acto político violento que es usado por los estados y organizaciones armadas para generar terror.
para cambiar un orden político o para mantener el orden político. El caso del golpe del 76 fue el terrorismo, era un medio para cambiar la matriz social y política de la Argentina. ¿Está hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? Por ahora no, profe, todo perfecto. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos de la política de defensa argentina? Después de todo el debate que hubo entre el 85 y el 88, el debate que hubo en los 90, donde Estados Unidos presionaba para que nosotros nos metiéramos a nuestras Fuerzas Armadas en la guerra contra el terrorismo. En el 2006 sale el decreto que, como les dije al principio, aclara que debe entenderse por agresión externa una agresión externa, militar, estatal. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos de la política de defensa? Antes de hablar de lineamiento, hay 3 principios que yo llamo principios liminares, que son como los pilares sobre los cuales se asientan los lineamientos. ¿Cuáles son esos 3 pilares? El primer pilar es la conducción civil de la política de defensa. Como dice Clausewitz, la política de de defensa tiene que estar subordinada al poder político. ¿Por qué? Porque es un hecho político. Y es la política, mediante el régimen político que sea, democracia liberal o un régimen, digamos, de partido único como el chino, que define cuáles son los objetivos políticos. Entonces, tiene que ser conducida, el primer principio liminar, principio fundamental, es la conducción civil de la política de defensa. El segundo principio que tiene la política de defensa argentina es que Argentina suprimió las hipótesis de conflicto con los países de la región. Y subrayo países de la región. Argentina no tiene más hipótesis de conflicto con Chile, Brasil, y obviamente nunca tuvo con Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y el tercer principio liminar es que se concibe a la defensa separada orgánica y funcionalmente de la seguridad interior. Esto genera un problema cada vez que hablamos con colegas de países vecinos o reuniones con ministerios de defensa de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, independientemente de quién sea el presidente o de la ideología que tenga el presidente, es que en América Latina caló muy hondo la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, dentro de lo que es seguridad, ellos engloban todo, lo que es militar y de lo que es delitos transnacionales. Y utilizan las Fuerzas Armadas para ambas cosas. Yo diría más para cuestiones como el narcotráfico, remanentes supuestos de Sendero Luminoso, etc. Argentina, eso, igual que Chile, lo tiene separado. Entonces, esos son los 3 principios, son los 3 pilares sobre los que se asientan los lineamientos de la política de defensa. ¿Cuál es el primer lineamiento de la política de defensa argentina? Que la política de defensa argentina tiene una misión principal. Esta misión principal es conjurar y repeler toda agresión estatal, militar, externa. La misión principal es conjurar y repeler toda agresión militar, estatal, externa. El segundo lineamiento es que las Fuerzas Armadas tienen que diseñarse, prepararse y adiestrarse
para eso. Todo lo que se compra, todo lo que se fabrique, todo lo que se modernice, toda la doctrina, todo el adiestramiento tiene que ser para eso. Esto es muy nuevo, es del 2006, porque en los 90 todavía seguía apareciendo en la doctrina militar argentina el tema de la subversión. Dice un artículo de la Ley de Defensa, el sistema del decreto reglamentario, el sistema de defensa nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación, el adiestramiento, la previsión de las adquisiciones de equipo y o medios, como así tampoco en las actividades de producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que Fuerzas Armadas, que son pensadas y diseñadas para la seguridad interior, terminan destruyendo a las Fuerzas Armadas. Y no sirven, y ojalá nunca se usen, esa es la idea, en un caso de defensa, porque no van a ser aptas para realizar llevar a cabo un conflicto interestatal. Dice el decreto en otro momento, toda vez que la intervención regular sobre tales actividades, y se refiere a terrorismo, narcotráfico, todo lo que son las nuevas amenazas, supondría poner en una severa e inexorable crisis a las Fuerzas Armadas, que las inhabilitaría para poder realizar tareas de defensa. Entonces, primer lineamiento, conjurar y repeler toda agresión estatal, militar, externa. Segundo lineamiento, solamente tienen que ser diseñadas, planificadas, todo en función de eso. Tercer lineamiento. La Argentina adopta una actitud y postura estratégica defensiva, acorde con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Una actitud y postura estratégica defensiva. Es decir, que Argentina no va a hacer guerras preventivas ni va a proyectar poder sobre otros estados. Solo tienen las Fuerzas Armadas para defenderse, en el caso que sea necesario. Y la defensa argentina tiene dos dimensiones, una autónoma, o sea, no renunciamos a la capacidad de defendernos por sí mismo, y tiene una dimensión cooperativa. Cooperamos en materia de defensa con los países amigos. Por ejemplo, con Chile tenemos una fuerza binacional Fuerza Binacional Conjunta Cruz del Sur, que es una fuerza stand-by que son para operaciones de paz. Con Brasil hacemos ejercicios militares, con Perú tenemos una compañía binacional de ingenieros, José de San Martín. Entonces tiene una dimensión autónoma y una dimensión cooperativa. Otro lineamiento más. Las Fuerzas Armadas, y esta es una enseñanza de Malvinas, de la Guerra del Atlántico Sur, tienen que ser pensadas conjuntamente, tienen que ser pensadas de manera conjunta. ¿Por qué? Porque en Malvinas lo que pasó es que el ejército hizo su guerra, la Fuerza Aérea hizo su guerra y la Armada hizo su guerra. Y en realidad lo que hay que pensar el diseño de las Fuerzas Armadas como si fueran una sola cosa y después distribuir funciones para cada una de ellas.
En función de esto, si yo las pienso de manera conjunta, Argentina lo que también establece la ley es que las Fuerzas Armadas, esto es la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, solo adiestran, alistan y sostienen los medios puestos a su disposición. Adiestran es adiestrar al personal, alistar es preparar los medios, un avión, un tanque, sostenerlos es hacerles el mantenimiento. Pero las Fuerzas Armadas no operan, no realizan operaciones. ¿Quién realiza las operaciones? El Estado Mayor Conjunto a través de un comando operacional que depende del ministro de Defensa. En Estados Unidos es igual. Estados Unidos tiene el secretario de Defensa, de un lado tiene el Estado Mayor Conjunto y las tres fuerzas que alistan, adiestran, sostienen y asesoran al secretario de Defensa. Y del otro lado tiene los comandos operacionales, porque obviamente el escenario que piensa los Estados Unidos es todo el planeta. El Comando Norte, el Comando Sur, el Comando del Atlántico, el Comando Europeo, el Comando Africano, el Índico, Pacífico, y me debe estar faltando alguno más. Entonces, ¿quién es el encargado de realizar las operaciones a partir de las enseñanzas de Malvinas? Es el comando operacional que depende del Estado Mayor Conjunto. ¿Para qué? Para que haya una mirada conjunta. Para que haya una mirada conjunta en la planificación y el diseño de las Fuerzas Armadas. El último lineamiento. Las Fuerzas Armadas Argentinas, aparte de la misión principal, tiene misiones secundarias. Tiene misiones secundarias. ¿Cuáles son esas misiones secundarias? Las digo no por prioridad, porque no hay una prioridad. Las digo a medida que se me ocurre. La primera son participar en operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas. Bajo mandato de Naciones Unidas. Operaciones de paz que sean acorde a la misión que cumplen las Fuerzas Armadas. Es decir, por ejemplo, nosotros estábamos en la misión de Haití y cuando Naciones Unidas convirtió la misión de MINUSTAH de Haití en una operación de seguridad, en una operación policial, las Fuerzas Armadas Argentinas dejaron de participar de la MINUSTAH, de esa operación de paz, y ahora solamente tenemos gendarmes. Esa es una operación secundaria, participar en operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas, solamente de Naciones Unidas. En la gestión anterior se había intentado también, y en los 90 también, participar en operaciones OTAN. De hecho, en los 90 se participó en operaciones OTAN, no de guerra, pero sí de imposición de la paz, como llaman Naciones Unidas, pero claramente la Directiva de Política de Defensa Argentina, la que está vigente, que es la de 2014, dice que es bajo mandato de Naciones Unidas. Está hablando, profe, perdón, del bloqueo en la Guerra del Golfo. El bloqueo en la Guerra del Golfo, en Croacia, en Kosovo, son las tres. Perfecto. Ahora llego a lo que decís, Julia. Entonces, la primera es bajo mandato de Naciones Unidas. Segunda, apoyo a la comunidad nacional y o de países amigos frente a desastres naturales y o antrópicos. ¿Qué es antrópicos? Son desastres causados por el hombre. Desastres naturales son desastres naturales. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el terremoto en Haití.
Por ejemplo, el terremoto en Chile. Entraron Fuerzas Armadas argentinas a Chile para ayudar a recuperar las comunicaciones y para potabilizar el agua para la población. En las inundaciones en Santa Fe, en Patagonia, sobre todo cuando hay problemas con el tema de la nieve, se rescata a personas y se utilizan elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por la infraestructura territorial y el despliegue territorial que tienen. Y, por ejemplo, frente a la pandemia, se utiliza todo el sistema de salud en la Operación Belgrano, se utiliza todo el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, los hospitales fijos, los hospitales de campaña, hospitales reubicables, y los médicos y enfermeras de las Fuerzas Armadas, y también para distribuir alimentos, o lo que decís vos, insumos médicos, gel, para transportar vacunas, se usan los aviones de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es la segunda misión secundaria. ¿Se entendió, Julia? No pueden ir armados, no van armados, de ninguna manera. Tercera misión secundaria, apoyo logístico a la presencia argentina en la Antártida. Las Fuerzas Armadas tienen bases permanentes y no permanentes en la Antártida, que es un territorio que uno puede pensar de soberanía en disputa o de soberanía en suspenso, que es como lo usamos nosotros en el ministerio, y lo que se hace es garantizar la presencia todo el año en las bases permanentes, y en la campaña de verano se abren nuevas bases, se llevan científicos, cambio de dotación. Para eso tenemos un rompehielo, el Irizar, y 2 buques polares que se compraron en el 2014 de origen ruso. Esa es la tercera. La cuarta, apoyo a la construcción de un sistema de defensa subregional. Esto es como un faro en el futuro. La idea es que volver, ojalá en algún momento, a que la UNASUR vuelva a vivir, o que el Mercosur vuelva a tener lo que tenía la UNASUR, que era el Consejo de Defensa Suramericano, que la idea final de largo plazo era convertirlo en que tuviera una fuerza combinada, conjunta, entre los países integrantes de la UNASUR. Sergio. Estados Unidos logró romper con complicidad de varios gobiernos de América del Sur, la UNASUR. Sí, Pablo. Justamente a eso va dirigida mi pregunta. La complejidad de llegar a lograr esa unidad en Latinoamérica cuando tenemos en cuenta estos 3 círculos de influencia, o estas 3 periferias de influencia que decías vos. Qué sé yo, no es lo mismo nosotros que somos tan australes, Argentina, Uruguay, qué sé yo, respecto a Venezuela o Colombia, que tienen una situación de relación político-militar con Estados Unidos bastante más caliente, si se quiere. Exactamente, Venezuela es un problema para Estados Unidos, primero porque tiene petróleo, que es, como decía algún analista, la desgracia de tener petróleo, y es un problema porque está en el área de influencia de los Estados Unidos, y México está en el área de seguridad. Entonces, buques polares son Los que 2. se adquirieron a Rusia es la clase Neftegas. Pero me Lo parece que digo son 2, por conocimiento, porque estuve en la Armada, son 4, son auxilios. Bueno, perdón, Son entonces, considerados auxilios. Y después, gracias. bueno, está el La idea protector, de tener el un nuevo buque segundo polar. rompehielos, sí. Claro. Hay El otras reemplazo del Bahía prioridades Paraíso. antes, hay otras prioridades antes, pero sí. No me acordaba, perdón, me confundí el número. No sé si, Pablo, te terminé de contestar. Digamos, sí, digamos, América del Sur. No es fácil la respuesta, igual. Yo No. Hay un viejo texto de Mónica Hirsch que se llama La Agenda Fragmentada
de América Latina. En realidad no trabaja con el tema de las tres periferias de Russell, pero básicamente es lo mismo. Digamos, América Central y Caribe y México tienen una agenda, los países andinos tienen una agenda, y Brasil, Chile, Argentina tienen otra agenda. Digamos, Brasil piensa la defensa, Chile piensa la defensa, nosotros pensamos la defensa en los términos que lo estoy diciendo. Ahora, si voy a dialogar, yo ayer di clases en el doctorado, tenía de alumnos militares ecuatorianos, y bueno, se complica. La última misión secundaria, y esta presten atención porque tiene que ver con la definición de Weber. Vuelvo, el Estado, ningún Estado, ni el chino, ni Argentina, ni Estados Unidos renuncian al uso de la máxima violencia. Ahora, ¿lo pueden hacer en cualquier momento? No. Se tienen que circunscribir a lo que dice la ley. En Argentina, hasta 1992, no había una ley que reglamentara esas situaciones, que tienen que ser excepcionales. Excepcionales. ¿Cuál es la primera situación? Se llaman operaciones de apoyo a la seguridad interior y plantean tres situaciones. La primera es la autodefensa. Una unidad militar es atacada, se tiene que autodefender. No dice, no, bueno, voy a esperar que venga la policía. No, se autodefiende con el mismo grado de proporcionalidad. Si me ataca con piedras, no puedo responder con un tanque. O sea, si me arrojan piedras, no puedo responder con un tanque. Si me arrojan una molotov, tampoco. Tiene que haber un grado de proporcionalidad en el uso de la fuerza. La segunda es lo que se llama el apoyo logístico a la seguridad interior. ¿Qué es esto? Y la ley lo dice taxativamente para evitar confusiones. Es el uso de los aviones, de todo lo que es básicamente transporte, ingenieros, comunicaciones, sistema de sanidad, es eso. O los radares, usar los radares que son para defensa, pero si detectan un vuelo que posiblemente traiga droga o contrabando, se lo deriva al sistema de seguridad interior, para que se encarguen ellos. Y la tercera, que es la situación más grave, que tiene que ver con la definición weberiana de Estado, son dos artículos que establecen lo siguiente. En el caso que la policía sea superada, que las fuerzas intermedias sean superadas, previa declaración del estado de sitio por el Congreso, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación, puede recurrir al uso de tropas de combate. Esta situación no puede afectar el diseño, la planificación, la doctrina ni los medios de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Consultas, preguntas, pues yo terminaría acá. Nos quedan ahí unos minutos para, si tienen alguna duda, pregunta. Todo muy claro, profe, para mí. Muy bueno. ¿Se entendió? A ver si me perdí alguna. Gracias, Ignacio, por los buques. ¿Algún texto que nos recomiende a los que vamos a preparar la monografía sobre defensa? Yo les paso mi correo electrónico. Yo en la materia le pasé a Mariel algunos textos. Si necesitan algo más, e incluso que sea de seguridad internacional, sobre todo el tema narcotráfico, terrorismo, que es lo que más conozco, me preguntan y les paso textos. Les agradezco. Bueno,
si van a trabajar seguridad internacional, tema dentro de seguridad internacional, puntualmente, digamos, manejo es el tema narcotráfico y terrorismo, otro no, por ejemplo, tráfico de personas, medio que se me escapa, lo toco medio de oído, pero si no, digamos, lo otro los puedo ayudar. Así que nada, quedo a disposición de ustedes para pasarles bibliografía o para si quieren hacerme alguna consulta para la monografía y pues tratan temas que tienen que ver con defensa o seguridad internacional, quedo a disposición de ustedes. Así que, bueno, que descansen o ya viene el fin de semana, así que cuídense, sobre todo contra el bicho maldito. Bueno, buen fin de, muchas gracias, hasta luego. Chao, Nos vemos, Sergio, profe, buenísima muchas la gracias. clase. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Muy buena clase. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias.